Bueno, nuestro invitado nos acaba de preguntar fuera del aire, bueno, ¿y ustedes este tema cómo es que salió? Y es que tenemos ratos de querer hablar de esto, ¿verdad? Así es, así es. Eh, Mucho se ve en diferentes medios de comunicación el tema, bueno, el tema, Tony, de las drogas, ¿verdad? Vemos videos de la famosa droga zombie, Ajá. ¿verdad? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Exacto. Y Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador han incluso hablado de este tema. Y entonces, bueno, nos preguntábamos qué es el fentanilo. Está la otra droga, la metadona, que también no, antes no se escuchaban de estos, Públicamente. Ajá. pues no sé, Ujú. ¿verdad? Y O para tal, como la morfina, ¿verdad? eso Ujú, sí es como más viejo. Entonces, ujú. bueno, está con nosotros Ricardo Sosa. Él es doctor en criminología y experto en temas de seguridad. Ricardo, bienvenido. Y amigo del equipo de Diana Verónica y Tony. Ricardo. Buenos días, Diana Verónica, Tony. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero felicitarles por este tipo de temas tan disruptivos en medios de comunicación en El Salvador. Me parece que en la medida que ustedes siempre tienen este liderazgo de posicionar temas de país, pero sobre todo este tema, en mi opinión, debe de ser prioridad uno para la familia y la sociedad salvadoreña. La verdad que pasan un montón de cosas. Yo siempre le digo a Tony, como uno no anda en ese mundo, no se da cuenta. Pero es una realidad en las calles del país En y en redes grupos de sociales amigos. circulan estas imágenes de gente realmente que parece zombie, ¿verdad? Que están como... Sí, que de repente se empiezan a doblar, Ay, Ricardo, y de repente caen. Bueno, lo que sucede es que, digamos, el crimen organizado transnacional al cierre del año 2023 continúa con sus tres principales negocios. Eh, el tráfico internacional de drogas y estupefacientes. El segundo lugar es la trata de personas en sus 12 modalidades conocidas. Y el tercero es el tráfico de armas. Ese es el orden del menú delictivo criminal de estas estructuras. Y resulta de que el, la cocaína continúa siendo la principal fuente de ingresos de estas estructuras, pero desde hace más de una década vienen avanzando los precursores químicos. Y dentro de estos cambios que han surgido principalmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el sueño de todos los narcotraficantes, se ha generado toda esta dinámica de incorporar lo que son los opioides que se utilizan para el dolor principalmente. Los opioides usualmente se utilizan para temas de dolores postoperatorios o para procesos avanzados de cáncer. En esa eh, situación, la gente genera algún tipo de adicción, De porque dependencia, de ¿no? dependencia, Ujú. ya que este derivado, lo que es el fentanilo, hay dos modalidades, digamos, la que se genera para los laboratorios y la ilícita. Ambos son opioides sintéticos, entonces son producidos y dependen de otros precursores químicos para generar esta producción. Cuando la persona usualmente tiene este tipo de dolor, el medicamento genera un tipo de placer que es conocido como efecto placebo. Ujú. Este efecto, las personas, aún cuando terminan el proceso de recuperación, lo siguen consumiendo por el placer que genera en el cerebro. O sea que, a ver, este tipo de medicamento o de droga, ¿verdad? Y yo no es que yo no la quisiera llamar mal, porque es como la morfina y como otros medicamentos que en realidad han sido creados con un objetivo específico. Ya lo mencionabas tú, el tema del dolor. este es un analgésico Es un entonces. analgésico Muy potente, fuerte. es Ajá. 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Emerson quiere intervenir. Adelante, Emerson. Solo Adelante. con eso quiero abonarle un poco al tema. Hay una película en Netflix de Chris Evans que ha salido hace poco de los últimos estrenos. Se llama El negocio del dolor. El Y negocio, es es el cierto. negocio del dolor y justamente tiene que ver cómo eh,
metieron al receta médica el Lonafen y que aparte de esto, cómo engañaron a varios médicos o ¿cómo se llama? Compraron a varios médicos para que empezaran a recetarlo y con esto hacían que, porque es historia real que sucedió en Estados Unidos, Ujú. para poder calmar el dolor de las personas y cómo se generó la adicción por esta droga, Ok. porque no Excelente. había un control médico de cómo era la dosis que se tenía que entregar ¿Y por cuánto y tiempo? por cuánto Ujú. tiempo. Entonces, pero ahí está esa película para que la puedan ver y puedan entender un poco más este tema de cómo es que afecta a las personas. Ok, entonces, Muchas gracias. ¿qué está sucediendo en El Salvador, Ricardo? Habiendo puesto en contexto que en realidad estas son drogas que sirven para calmar dolor, o sea, tienen un objetivo médico en donde se nos pasa la mano y se convierte ya en una droga que crea adicción. Lo que sucede es que, digamos, los opioides y específicamente este tipo de precursores fueron aprobados en 1968 en los Estados Unidos para efectos médicos, para beneficiar a la sociedad, a la humanidad. Pero estas personas que están siempre en el mundo de las drogas van buscando cómo bajar costos. Y el fentanilo se ha convertido en este momento en una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa situación actualmente tiene al señor presidente y vicepresidente de los Estados Unidos manejando este tema como prioridad uno y han generado una muy buena partida de más de 45 millones de dólares para la investigación y la promoción de este tipo de situaciones porque se dieron cuenta que habían sobrepasado ya los niveles de prevención. Y el fentanilo se ha ubicado en este momento como la principal fuente de ingresos del cartel de Sinaloa y son ellos los que están llevando el fentanilo a los Estados Unidos de Norteamérica y el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces estamos hablando de que a los carteles, estos dos principales, les está quedando mayores recursos, son ganancias billonarias las que están obteniendo durante el 2023 y los años anteriores y el fentanilo es más barato, es más adictivo, es más peligroso y hace alrededor de 12 a 15 años se encontraba en los Estados Unidos una pequeña porción por un valor promedio de $10. Hoy en 2023, estas mismas porciones con más basura mezcladas se encuentran entre 3 y $5. Ese es el efecto que está Pero es generando. una pastilla, es una Eh, cápsula. Viene en dos presentaciones, en la manera de polvo blanco, por eso es denominada heroína blanca, china blanca, N30, droga zombie, porque incluso los narcotraficantes han encontrado que al incorporarle colores se vuelve más llamativa todavía la droga. Por eso es que se encuentran variables en rosa y en cian o celeste, ¿verdad? Entonces, son de las combinaciones que se van generando. Las personas que ya presentan una conducta adictiva tienen que generarse inyecciones a diario y se inyectan entre 10 a 15 veces al día. Son las personas que nosotros observamos conocidos ya como zombies, ¿verdad? Pero son momentos en los que estas personas, mientras la droga sube, ellos se encuentran en esta situación. Luego hay momentos donde baja el efecto de la droga y vuelven a ingerir o a inyectarse. ¿Qué provoca el fentanilo? El fentanilo provoca placer. Cuando no es dolor, provoca placer. Y este placer es similar al que genera la cocaína, es similar al que genera el alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. Este placer es similar al que provoca ir a un casino de juegos y gastarse miles de dólares en una noche. Es el mismo placer que genera el consumir pornografía en dispositivos electrónicos. Es el mismo placer que genera anotar un gol
con un estadio lleno. Es el mismo placer que genera ir a una bicicleteada un domingo por la mañana. Es ese placer exactamente el mismo el que se provoca a nivel cerebral. Y lo que sucede es que la persona evade la realidad y vive un momento sumamente, altamente placentero, lo cual hace que la persona regrese por una experiencia más. La primera ocasión que se tiene el contacto con el fentanilo es definida por toda la literatura como un subidón único. Y la gente tiene esta gran experiencia, pero nunca más la vuelve a tener en esa dimensión. Todas las demás serán menores a ese subidón inicial y la gente entonces buscará a través de una mayor cantidad de dosis alcanzar el mismo efecto. Esto es lo que se genera como cuando uno toma alcohol etílico la primera vez. La primera vez le ofrecen a uno un trago de vodka, un trago de whisky, una cerveza, cualquier unidad alcohólica, una medida alcohólica de cualquier bebida puede generar un efecto de embriaguez momentánea, o si esta persona toma 2 o 3 unidades alcohólicas, logra un nivel de ebriedad. Cuando esta persona al día siguiente ya no se encuentra bajo el efecto del alcohol etílico, lo que recuerda es el placer momentáneo que generó el alcohol etílico en su cerebro, que es principalmente de evasión de la realidad. Entonces la persona buscará un segundo contacto con el alcohol etílico y ya no va a ser una unidad alcohólica, ni 2 ni 3. Siempre tendrá que ir buscando una mayor cantidad de droga o incrementar el nivel o el tipo de bebida. Por ejemplo, hablando del alcohol, si alguien, su primera experiencia fue con una cerveza y luego aumenta la cantidad de unidades alcohólicas, luego buscará bebidas destiladas que tienen entre el 40 y el 60% de destilación del alcohol etílico. En el caso del fentanilo, para que lo relacionemos con 2 miligramos, que 2 miligramos es equivalente a que en este momento ustedes tuvieran aquí un salero de comida, de mesa, y yo agarre una pizca de sal, como le echamos a cualquier comida los que consumen sal. Esos son 2 miligramos de fentanilo y que pueden provocar en una primera vez la muerte. Así como la cocaína ya procesada, pero antes fue hoja de coca, ¿verdad? El fentanilo, ¿de dónde lo sacan? El fentanilo es producido a nivel químico, es producido en laboratorios. Una cabina como en la que nos encontramos ahorita es suficiente para generar un laboratorio de metanfetaminas donde también se pueda producir fentanilo. Para que tengan una idea, a los niveles de los cárteles como estos que hemos mencionado, ellos pueden invertir aproximadamente $1 millón para tener un laboratorio solo dedicado a fentanilo y van a adquirir ingresos en ese primer año entre 6 y 10 millones de dólares. Ese es el retorno que tiene este nivel de droga y por eso al no requerir tanta persona, ya no requieren estar en una selva en Sudamérica principalmente para producir la hoja de coca. Porque es una droga creada. O sea, lo hacen en cualquier garaje. Exacto. Por eso se ha conocido mucho también este tipo de laboratorios como laboratorios de garage, porque literalmente es un espacio muy relativamente pequeño el que se necesita para hacer esta producción y luego los cárteles de droga, principalmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo introducen a los Estados Unidos de Norteamérica con menores riesgos que lo que significa
el tráfico de cocaína. Y esta es otra de las variables que tienen los cárteles. A ver, es que aquí hay una línea bien delgada, porque ya nos aclaraste tú que el fentanilo es una droga creada, ¿verdad? Creada en laboratorio y creada a partir de los precursores, ¿es así, Ricardo? Sí, así ¿verdad? se denomina. Entonces, por eso es que se ve mucho que dicen decomisamos precursores para droga, porque, a ver, los precursores son los elementos con los cuales se creó una droga, que hay cantidades razonables, ¿verdad? Entendería yo, para la producción de ciertos opioides, como el fentanilo, que sí es legalmente utilizado, ya lo decías tú, pero es un medicamento médico, ¿verdad? Y de consumo delicado, vaya. Y Estados Unidos tiene esto de medicamentos controlados, igual aquí, entendería yo también por el tema de que son opioides. Eh, ¿Qué está pasando en El Salvador? Porque yo he visto, Ricardo, de que dice decomisamos precursores. O sea, hay una línea bien delgada. Se entiende cierta cantidad, pero cuando ya vemos otras cantidades, ya no va para la creación de esta droga medicamento. Aquí estoy viendo una noticia del 17 de noviembre, 18 de noviembre. Estados Unidos ha detectado, dice que los cárteles mexicanos usan precursores químicos procedentes de China para fabricar este opioide, 50 veces más potente que la heroína, para luego comercializarlo de manera ilegal en los Estados Unidos. Y en El Salvador ya está circulando el fentanilo como droga. En El Salvador es una situación incipiente. Aquí no hay consumo detectado por el momento y como esto es un negocio que se está generando principalmente en los Estados Unidos mexicanos, es muy complejo todavía que esta droga, estos precursores ya elaborados en estos laboratorios bajen a Centroamérica y Suramérica. Por supuesto que en algún momento también los productores de crimen organizado transnacional que están en Suramérica van a hacer este giro, lo cual sucedió durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. La cocaína tuvo un fuerte descenso debido a que, digamos, en todos los países las fuerzas policiales y los países que disponen de ejércitos se encontraban en la calle, se encontraban en las fronteras. Esto les generó a ellos una nueva dinámica y por supuesto que el crimen organizado durante las primeras semanas y los primeros meses de la pandemia se confinaron porque tenían temor de ser infectados y de llegar a los hospitales y que fueran capturados. Pero el crimen organizado transnacional tiene una característica fundamental y es que no descansan y siempre están tratando de maximizar sus altas ganancias lucrativas. En esa dirección, algunos laboratorios en Sudamérica están ya trabajando estos precursores, pero trasladar esos precursores desde Sudamérica hasta los Estados Unidos de Norteamérica resulta mayor riesgo. Entonces, por eso es que mejor se están tratando de diversificar generando laboratorios que puedan ser estas mini sedes que distribuyen. Producciones locales, Ricardo. Es una cadena que les agrega valor a estas estructuras criminales, mientras, digamos, las autoridades, en términos generales, en el continente americano, han tenido una actitud pasiva que ha permitido el avance del fentanilo y de tal manera que ya Hollywood, producciones de cable y de otro tipo de sagas televisivas, ya desde hace 2 o 3 años están incorporando en sus producciones el tema del fentanilo. Hay muchas personas que lo escuchan en una serie como la saga Rápido y Furiosos, que tiene una gran audiencia mundial. Se menciona el fentanilo, pero la gente todavía no termina de ubicarlo, no termina de relacionarlo. Y el tema es que los precursores principales del fentanilo vienen de China. Por eso es que también es conocida como la China blanca. Y esto lo que implica es que estos precursores normalmente son legales, son lícitos. Es que eso te iba a decir. Lo que pasa es que, a ver, ese precursor tiene que venir, porque el fentanilo es utilizado, ya decías tú, con propósitos médicos. Ahora, el
a ver, el punto es las cantidades de precursores que vienen, porque como es un medicamento muy controlado, pues sí, se necesita poco. O digamos, ¿qué puede hacer? Y aquí es una de las situaciones donde hay que, en mi opinión, tener mucho cuidado en nuestro país. Sociedades anónimas que puedan estar generando importaciones de este tipo de precursores cuando su rubro no es ese. No se dedican a la fabricación o no distribuyen precursores a los laboratorios en El Salvador o en Centroamérica. Me parece que aquí también el trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos debe de continuar siendo clave para poder detectar a tiempo, porque la llegada, lo que tenemos que hacer es tratar de prolongar la llegada a El Salvador, porque mi opinión es que de llegar a no prestársele atención en este momento que se puede hacer, pudiera ser un golpe muy mortal para nuestra sociedad, porque esto prospera en ciudades, en municipios, en departamentos, en regiones donde está la pobreza y la pobreza extrema. Y si en Estados Unidos estas dosis se adquieren ya en el 2023 entre 3 a 5 dólares, pudiera ser de que aquí en El Salvador oscilara por esa cantidad o menos, lo cual implica una amenaza no solo a la seguridad nacional, sino a la seguridad, a la salud pública, porque necesitamos actuar con prevención. Por eso yo reitero mi felicitación a un programa, a ustedes, por este liderazgo de llevar este tema y de, en el segmento final, pues creo yo que voy a sugerir y voy a enviar unas sugerencias muy respetuosas a los padres de familia, porque el problema de las drogas es real en El Salvador y no podemos ocultar una realidad donde aquí en nuestro país sí hay consumo de cocaína, sí hay consumo de crack, sí hay consumo de marihuana. En El Salvador hay una gran preferencia por la marihuana mexicana, que usualmente viene de Guatemala, y Barrio 18 se ha apoderado de esta distribución, por lo menos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Me parece que son de los riesgos que tenemos que trabajar, y la criminología, uno de sus principales campos de acción es el control social, la prevención. Mira que hasta ahorita estoy entendiendo, porque yo veía las noticias y Biden y López Obrador y Xi Jinping, y hasta ahorita voy entendiendo. Te quería hacer una pregunta. Aquí el tema no solamente es de salud, de adicción, sino que o sea, la gente se muere de sobredosis. La gente se muere con este fentanilo. Bueno, en Estados Unidos cada año mueren entre 150,000 y 200,000 norteamericanos producto de sobredosis. De esta cantidad de personas que mueren por sobredosis, 2/3 partes en la actualidad son por fentanilo. 250 personas diarias mueren en los Estados Unidos por sobredosis, y en el 2023 esta cantidad estará altamente afectada por el fentanilo. En Kensington es la ciudad de Filadelfia que fue lanzada al estrellato por Rocky Balboa. En Rocky 2, los que seguimos esa saga, recordamos las gradas del teatro de Filadelfia que sube Rocky cuando llegaba a entrenar y cómo levanta sus manos. Allí, en esa zona, se encuentra una estatua de Rocky Balboa que nació y creció en esta ciudad que ahora es conocida como la ciudad zombie. Filadelfia es la 6ª ciudad más poblada de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue una ciudad emblemática y ahora es el principal centro de distribución de drogas abierto en el mundo. Y este barrio de Kensington, que insisto, pues todos lo recordaremos por Rocky Balboa, es exactamente en varias tomas, porque esa película fue grabada en un 75% en este barrio.
Y recordaremos cuando Rocky salía Salía a correr, entrenar, a se correr. veía el tren, el metro, Ajá. cuando él estaba con su pants gris. Esa zona, específicamente la terminal del metro, es la zona donde en este momento hay alrededor de 1,000 a 1,500 personas en la calle completamente que conforman esta ciudad zombie. Fíjate que, porque están los Phillies de Filadelfia en el béisbol, y entonces siempre dicen los comentaristas, sí, vamos a la ciudad del amor fraterno, que es Philly, ¿verdad? Filadelfia. Y ahorita puse Filadelfia, la ciudad del, y me sale amor fraterno y de los zombies. Ujú. Es que hay un grave problema ahí. Lo De que hecho, no sabía era tremendo. el digamos, mayor centro de distribución de droga abierto. en el mundo. Y si tú pones en el buscador fentanilo, te va a salir la ciudad como la capital del fentanilo. No, hombre. Entonces, este barrio hemos observado a través de multiplataformas de redes sociales cómo las personas están en este estado que es conocido como zombie. Todas las cadenas internacionales han llegado hasta esta ciudad a desarrollar sendos reportajes y testimonios muy dramáticos de personas profesionales, de personas de diferentes estratos, personas que viven y que duermen en el parque de esta ciudad, bajo el metro, y cómo hay diferentes ONGs que trabajan a diario por salvar la vida, instituciones cristianas, de otras denominaciones. Llegan personal de salud y le dicen que si lo quiere que lo traslade al centro al hospital salud más cercano, y la persona le dice, no, aquí me voy a quedar. Andan una organización con unas mochilas rojas que andan hasta pegamento, porque estas personas cuando ya se laceran, y hay una variable del fentanilo que cuando no la inyectan en la vena, digamos, no tuvo la habilidad, Solución. ese pinchón se va a generar una úlcera, y en cuestión de semanas ese fentanilo llegará al hueso. Por eso este barrio de Kensington es conocido como el barrio de las sillas de ruedas, porque la mayoría de personas que han llegado a estos niveles están siendo amputadas. Y por eso es que se observa esta cantidad de sillas de ruedas en este lugar específico, en Filadelfia, pero también hay otros estados, prácticamente en todos los estados de la nación americana se encuentra presente el fentanilo. Okay. Y más de 100,000 personas van a morir en el 2023 y pudieran quedarse cortas estas estimaciones. Bueno. Quedémonos ahí porque lo otro que he escuchado, he leído, me pasa enfrente ahí en las redes sociales, es que en las escuelas los maestros tienen parches, ¿Sí? que colocan a los niños que están ya lastimosamente cayendo en esta adicción. Lo dejamos pendiente para después. Sí, y entender. el objetivo es que usted sepa que esto es una realidad, ¿verdad? Y a los padres de familia lo que nos toca es orientar a nuestros hijos, Ricardo, porque los niños andan en la calle, los adolescentes ya andan en la calle, no digamos la universidad, ahí te encontrás de todo y es necesario concientizar, educar para no caer en esta terrible realidad. Y también romper los mitos, Diana, porque aquí hay jóvenes, adultos, tercera, cuarta edad que están consumiendo cocaína en cualquiera de sus modalidades. Cuando ya no tengan la capacidad de poderse financiar esta droga, surgirán estos actores del crimen organizado y pondrán a la venta cualquiera de los precursores de fentanilo. Principalmente el que yo creo que pudiera tener una mayor proyección en nuestro país es la marihuana sintética, que es conocida como K2. Nos quedamos ahí. Quedémonos ahí. Miren, ahí. hay un grave accidente de tránsito en el sentido de Apopa hacia Soyapango. Ahí vemos un carro volcado, aceite derramado. Emerson y Sheila me ayudan a entender qué calle es.
De La Apopas. troncal. Sentido Es la de troncal. Apopas, La troncal. eso, ajá. Ah, ok. O bueno, La troncal del norte. Te muteaste. la carretera de oro sería esa. La carretera de oro. Sí, Muy de bien. Apopa a Soyapango. Ok. Tenemos Cherito Café, compañero. Cherito Café. Para Ricardo Sosa, nuestro invitado de esta mañana. Cherito Café es un café 100% salvadoreño. Usted también lo puede disfrutar contactándolos a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Vino también San Martín, ya estoy viendo aquí los desayunos y la temporada navideña está en San Martín. Se acercan, bueno, ya estamos en las celebraciones de fin de año, Navidad, y San Martín tiene las mejores opciones para tus almuerzos y cenas. Disfruta del nuevo 3 de 3 Premium, que incluye un sándwich completo, media ensalada, sopa pequeña y refresco mediano. Disponibles a partir de las 12 del mediodía Y en cualquier sucursal de San Martín. de San Martín. Y agradecemos a Línea Rosa que nos ha traído los desayunos. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres. Les dan seguridad, comodidad, confianza y tranquilidad. Pida usted también Línea Rosa, 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Hacemos pausa y regresamos con Ricardo Sosa.
minutos, compañera. Estamos hablando sobre el tema del fentanilo, las consecuencias, la adicción y, bueno, el peligro. Habíamos dejado pendiente el tema de los parches que he escuchado que hay en escuelas en los Estados Unidos. ¿Es que acaso cuando se da una sobredosis hay un antídoto rápido y son estos parches? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nuestro invitado es Ricardo Sosa, doctor en criminología y experto en temas de seguridad. Estos precursores son de venta libre en Estados Unidos y muchos de estos precursores van en medicamentos, que voy a omitir los nombres por razones obvias, ¿verdad? Pero en Estados Unidos estos medicamentos que contienen estos opioides son de venta libre. Pero también hay dos antídotos que son los más usualmente utilizados en el mundo. Y estos antídotos en Estados Unidos existen en los hospitales, en lo que serían los cuerpos de atención de primaria, en las escuelas, en las universidades. Y el primero es la metadona. La metadona es otro opioide. Entonces, usualmente cuando existe una situación en la cual existe una sobredosis de cualquier tipo, es otro similar el que es el contrario para sacarlo de la emergencia. Ejemplo, en el alcohol etílico, el antídoto es el alcohol metílico. Entonces, así en este caso, para la intoxicación, en lo cual genera posibles paros respiratorios, porque el fentanilo ataca el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Una de las consecuencias que padecen los adictos es que prácticamente todo el tiempo tienen diarrea. Y el que no tiene diarrea tiene estreñimiento, los dos extremos. Entonces, esta metadona es un opiáceo que sirve para contravenir y salvar vidas. Y también está la buprenorfina, que es la que se utiliza cuando las personas van a clínicas de rehabilitación. Esto ya es bajo prescripción y seguimiento médico, pero de igual manera, nosotros en El Salvador quizás no dimensionamos los cambios y las transformaciones que tenemos en los últimos años, de que ya no te venden en las farmacias muchos medicamentos, o algunos fueron retirados incluso hasta de las tiendas y de los supermercados. Este medicamento es aplicado ya por profesionales de la salud mental que trabajan en equipos multidisciplinarios para tratar de quebrar la adicción y llevarlo al momento de desintoxicación. Pero el problema que yo quiero decirles, Diana y Tony, es que como esta situación se generó en el cerebro, entonces la persona después de X número de días o de semanas está en el día 1. Esa persona al salir del establecimiento del centro de asistencial, su cerebro, si no está preparado, le va a pedir nuevamente y va a querer un poco más de fentanilo. Y este es el círculo vicioso, porque más de entre 1,000 y 1,500 personas están en esta ciudad del fentanilo, ahí en Filadelfia, en este momento en la calle. ¿Qué debemos hacer? O sea, ya tú decías, también los adultos, pero ¿qué debemos hacer ante esta realidad, Ricardo? Porque no sé, no he probado, pero no sé, tenés que probarlo una vez para volverte adicto. ¿Qué debemos hacer los padres de familia? Porque, pues sí, los bichos son curiosos, ¿verdad? Muchos entran en el tema de la drogadicción por curiosidad, porque otro chero le dijo, proba esto, o el amigo grande del grupo, vea que todos quieren ser como él, porque es chivatada y todo lo demás, anda en esto, entonces yo también quiero andar en esto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿Cómo lo identificamos? Hay que tener mucho cuidado, y antes de eso, solo quiero decirles de que adicional al fentanilo, en este momento hay otra sustancia que ya está circulando en los Estados Unidos de Norteamérica y se conoce como la anestesia de caballo.
Esta La gran es la silacine con Z y es conocida como TRANQ, TRANQ. Esta droga está generando una mayor cantidad de adicción por un menor costo y de igual manera, digamos, tiene la principal repercusión, aparte de la adicción, es que también genera úlceras al ser mal aplicada y también está generando que las personas queden sin sus miembros inferiores, amputaciones. amputaciones y también en los dedos. Los dedos, ante una mala aplicación, la falange distal se vuelven negras y eso los hace que corran al hospital y son amputados de inmediato. Entonces es parte de lo que hay que hacer. Ahora, en la parte de recomendación, mi primera sugerencia muy respetuosa al Estado salvadoreño, porque aquí ya ya es un tema en el cual El Salvador tiene que tomar decisiones y acciones. Lo primero es que hay que trabajar con la familia. Hay que trabajar con los padres de familia. Tenemos una problemática en la sociedad salvadoreña que no tenemos padres significativos. Tenemos padres proveedores, tenemos padres que se preocupan por darle lo mejor a sus hijos, pero no en desarrollar una comunicación estrecha, franca y genuina. Aquí todavía seguimos con los mitos y los tabús de nuestra generación de llamarle a los órganos genitales con apodos, con sobrenombres, con palabras en diminutivo. Cuando allá afuera en la calle no te hablan así. Esto requiere también el trabajo a nivel de las escuelas, de los institutos, de los colegios, de las universidades. Y aquí también me parece que tenemos un grave problema en la actualidad y es la ausencia de las municipalidades a nivel de todo control y prevención social. Las alcaldías están fuera de la realidad, no están llegando a los barrios, a las comunidades, a los cantones, a los caseríos. Observamos siempre la misma dinámica de estar dedicados a las fiestas patronales, donde se vende alcohol, donde circulan otro tipo de drogas y estupefacientes, donde se genera otra dinámica, pero que al final lo que sucede es que no hay sana convivencia ni prevención. La segunda sugerencia es que, en mi opinión, estamos a tiempo de desarrollar una política criminológica para todo este tema de las drogas y estupefacientes, en la cual, por supuesto, a nivel del Estado salvadoreño se trabaje, se coordine y se mejore, se potencia el trabajo de la Comisión Nacional Antidrogas, que está desarrollando un excelente trabajo. Esta es una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Hay un equipo multidisciplinario que está trabajando en silencio y con grandes resultados. Por lo tanto, esto, desde mi punto de vista, requiere de una asignación de mayor presupuesto para que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República puedan continuar con esta labor de prevención. Ricardo, ibas a hablar también, son las 9 de la mañana en punto, creo que tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? De la marihuana sintética OK2. Esta marihuana lo que tiene es que además del precursor, que es la hoja de la marihuana, lleva fentanilo. Es decir, que en pocas palabras lo que hacen es que le tiran como un polviadito del fentanilo al cigarrillo o al puro de marihuana que se está desarrollando. Y lo que sucede es que en países como México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, este fentanilo no es puro, sino que va mezclado con basura y otras drogas. Por lo tanto, el daño que genera no solo es la adicción y la preferencia por este puro de marihuana modificado, sino que también está abaratando el costo. Y siempre dentro de este cigarrillo o puro de marihuana, siempre la marihuana roja, que es la mexicana, que es la más deseada en la región de Centroamérica y el Caribe. La que le llaman punto rojo. Es la que se denomina punto rojo porque realmente esta hoja tiene esa
esa variable que no la encontramos en Centroamérica. Entonces, es muy buscada y es uno de los negocios principales que ha desarrollado la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en Guatemala, Honduras y El Salvador. De acuerdo. Y lo otro, creo, en la parte de las recomendaciones, el crimen organizado transnacional ha logrado avanzar porque ellos han tenido la capacidad de desarrollar redes ilícitas. Nosotros debemos de construir una red lícita, una amplia red que abarque todos los países, al menos de América Latina, generando políticas públicas, prevención y además una red donde se evite ya el extremo compartimentaje de la información. Los organismos policiales, los ministerios públicos, como son conocidos en América Latina, se niegan a compartir información de interés policial y fiscal a nivel de los gobiernos. Y eso lo único que está generando es ventaja para estos actores criminales no estatales, que por supuesto ellos con un trago de licor y un estrechón de manos acuerdan, toman decisiones para seguir afectando a las sociedades en el mundo y especialmente en nuestra América Latina. La verdad que es mejor alertar que después lamentarnos, ¿verdad, Ricardo? O sea, yo creo que ese es el mensaje. Mejor sepa de qué se trata, véalo como una realidad y como dice un amigo mío, Sergio Méndez, a los hijos hay que estorbarles, ¿verdad? Porque los hijos siempre lo van a ver a uno como el peor enemigo, como que me controlas. No, pues sí, esa es tu misión en la vida, ¿verdad? Estorbarles. Tenemos estudios actualizados ya del Ministerio de Salud que nos indican en qué edades y en qué momentos los adolescentes están desarrollando su primer contacto con el alcohol, con el tabaco y con las drogas. Necesitamos prolongar y, como usted dice, estorbar para que estos chicos lleguen a la etapa adulta y que sean ahí cuando puedan tomar la decisión de poder tener un contacto con este tipo de sustancias que en la mayoría de los países son lícitas, ¿verdad? Y necesitamos también modificar algún tipo de conducta porque, digamos, aquí en El Salvador es permitido manejar bajo los efectos de alcohol etílico y eso no puede ser. Llega, sí, hasta los 50, ¿verdad? Entonces, y luego de los 51 a los 100, lleva esquela y siga su camino alcoholizado. Entonces, 57, 14. Me parece que son de los aspectos en los cuales necesitamos avanzar y desmitificar estos temas en los colegios, en las escuelas. Recordemos también de que hay un grupo, usualmente la gente que distribuye narcomenudeo y todo este tipo de sustancias no consumen, sino que son las personas que conocen cómo se está moviendo un estrato y de esa manera se infiltran para poder distribuir esta droga. Entonces, el narcotráfico continúa generando altas ganancias lucrativas y es una realidad cuando no se tiene un papá y una mamá que estén en el proceso de enseñanza-aprendizaje a diario, estos chicos van con el maestro, que es su compañero de clases o el vecino. Y por supuesto que ahí vendrán consejos como, toma, échate esto, toma esto, aplícate esto. Probalo. La marihuana en América Latina y en Centroamérica es la droga que tiene como mayor consumo entre los 11 y los 13 años de edad. Y de igual manera el alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. Por más que lo disfracen con colores, por más que lo disfracen con palabras como light, como que bajando la terminología, el alcohol etílico genera adicción y genera un daño, una dependencia, y de los factores que están allí, lo hablábamos en la primera parte del programa. Es el mismo efecto que está generando el fentanilo con otro tipo de adicción. Y esto es a través de la dopamina. La dopamina en el cerebro tiene un poder para generar placer y para almacenar esas buenas experiencias que generan este tipo de sustancias en sus primeros consumos.
pero Ok. después terminan matando. Aquí nos escribe W. Lemos, que vive en los Estados Unidos, y nos dice: buenos días, este de medicamento aquí te piden una identificación para vendértelo porque lo están usando para drogarse. Según dicen, lo mezclan con otra sustancia y se refiere a un medicamento para la tos y para la gripe. Y yo me recuerdo que aquí hace años ya hay ciertos medicamentos que son para la gripe y todo esto, que ya hay una sustancia que no deben llevar, está prohibido. Aquí, bueno, en la década de los 80, 90, se encontraba aquel famoso elixir, que era verde. Para el dolor de estómago. Y muchas personas terminaban alcoholizándose dentro de los hospitales o en otros o dentro de casa porque no habían encontrado que tenía el mismo principio activo del alcohol etílico. Muy bien. Mira, una última pregunta. Ajá. ¿Podés acceder, porque como es un opioide, está en los analgésicos, podés acceder al fentanilo sin que sepas, porque pues sí tenías dolor o querías tomar algo para aliviar el dolor? O sea, por accidente, pues. El opioide, como está el farmacéutico y el ilegal, el farmacéutico lo poseen varios medicamentos y es ese efecto que me quita el dolor y que me genera placer en el cerebro el que me va a llevar a mí a buscar otro tipo de sustancias cuando en determinado momento ya no se me permite o ya no se me despacha ese medicamento. Ahí es donde a través de las multiplataformas de redes sociales, a través de los mismos distribuidores de crack y de cocaína en otras modalidades, están ofreciendo la basura que lo hacen llamar como esta cocaína china, como cocaína rosa, como china blanca, que son de los aspectos cómo se puede encontrar de una manera comercial. Lo que quiero decirle es, padre de familia, adulto, si su hijo, si usted mismo llega a tener un contacto con el fentanilo, desde ese momento usted tendrá una adicción a esa droga, porque el efecto que genera en el cerebro es irreversible. Tendrá que ponerse en tratamiento para poder adaptarse y sobreponerse a lo que fue ese efecto cerebral y recibir mucho acompañamiento. Hay personas que lo han logrado a través de una dependencia del fentanilo, de otro tipo de sustancias, lo han logrado, pero es un camino que no es fácil, es doloroso y lleva muchas lágrimas. No quiero, ya despedimos a Ricardo, solo quiero leer los comentarios de nuestros radioescuchas, que son verdaderamente importantes. Hay una fuerte discusión entre autoridades de los Estados Unidos sobre el origen de los precursores del fentanilo, y es que este viene de China como venganza por la guerra del opio sufrido por ellos en el siglo XIX, promovidos por Estados Unidos e Inglaterra, lo cual, dice, no es muy descabellado, es una teoría. Y por aquí, en el Facebook Live, gracias a José Álvaro, que dice excelente entrevista. Jorge Cruz. Jorge, de Cherito. Ajá, saludos. Dice, más grave que el COVID en números reales y aún así los medios no lo cubren como lo hacen con la otra epidemia. Buena cobertura. Hay que tocar estos temas, son una realidad. Yo creo que nos comprometemos a hablar más de estos temas en el 2024, Ricardo, y te vamos a estar molestando porque yo no, hasta hoy entiendo un montón de cosas. Bueno, yo les agradezco nuevamente y estoy a la orden para estudiar estos temas de cómo opera el crimen organizado transnacional. Te necesitamos conocer qué es lo que ellos están llevando y cómo están tratando de engañar a la juventud principalmente, pero también a los adultos. Hay muchos temas que considero se pueden abordar desde una dinámica y de una perspectiva como lo hemos hecho esta mañana, siempre con un propósito de prevención, de brindar un aporte, de que se pueda conversar hoy mismo, quizás en familia, y decir, miren, ahora en el programa Diana, Verónica y Tony abordaron esta temática, compartirlo, de explicárselo a los hijos, porque usualmente cuando los adolescentes, no necesitamos mucho, hagamos un recorrido en las noches, en algunas discotecas, en algunos bares del área de San Salvador, encontramos niños
de 11, 12, 13, 14 años saliendo de las discotecas, señoritas, en un estado pues muy lamentable. Entonces, creo que necesitamos prolongar este contacto con este tipo de sustancias y también alertar que allí, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la diversión, puede salir alguien ofreciendo este tipo de sustancias gratis la primera vez. Y ya decía que es como el equivalente de un poquito de sal que se le pone a un plato de comida, la dosis que puede ser mortal de fentanilo. Muy bien. Si quieren saber sobre el fentanilo, qué es, cómo actúa, de dónde proviene, qué hace, cuál es la situación en el país, le invitamos a escuchar nuevamente esta entrevista con el experto en criminología, Ricardo Sosa. Feliz Navidad, Ricardo, de antemano. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Atención a lo siguiente. Escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.